Interpretó los papeles de leyendas, pero al final del día, era un hombre con su propia historia que contar. Viviendo entre rumores tejidos a lo largo de su carrera, la hija de él se ha pronunciado para aclarar los rumores que rodean la vida de su famoso padre, desde una infancia no del todo completa hasta el camino grande. Acompáñanos a descubrir el retrato de Charlton Heston a través de la perspectiva de quienes estuvieron cerca de él en su familia. Los primeros años de el epítome de una infancia idílica basada en el abrazo de la belleza de la naturaleza. Nacido como John Charles Carter en los paisajes rurales y boscos de Illinois, fue acunado en un entorno del que muchos soñarían. Su padre, un operador de aserradero, y su madre proporcionaron un hogar estable y a pesar de su eventual divorcio cuando Charlton tenía 10 años. El joven Heston encontró consuelo y aventura en la naturaleza, un fuerte contraste con la Wood que lideraría más tarde. Este inicio sereno sentó las bases para un hombre que se convertiría en un icono, no solo por sus roles en la pantalla, esencia imponente que parecía eco de la grandeza del mundo natural, que una vez recorrió libremente como niño. Le encantaba pasar tiempo en la naturaleza con su padre, hasta que cumplió 10 años. Entonces su vida cambió abruptamente. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 10 años. Carter nació el 4 de octubre de 1923, en el condado de Cook, Illinois, hijo de Lila y Russell Whitford Carter, un operador de aserradero. La biografía afirma que nació en Wilmette, Illinois, aunque la mayoría de las fuentes indican que nació en el adyacente Evanston, Illinois. Su certificado de nacimiento, 13 días de edad, indica su nombre como Charlton Carter, y dice que nació en Evanston. Heston dijo en una entrevista de 1995, recordando direcciones o su infancia temprana. Heston era parcialmente de ascendencia escocesa, incluida la del clan Fraser, pero la mayoría era inglesa. Sus primeros ancestros coloniales llegaron a América desde Inglaterra en el siglo XVII. Sus bisabuelos maternos y homónimos eran el inglés de Sunderland y la escocesa Mary Drysdale Charlton. Emigraron a Canadá, donde nació su abuela, Marian Emily Charlton, en 1870. En su autobiografía, Heston se refiere a su padre participando en el negocio de construcción de su familia. Cuando Heston era un bebé, el trabajo de su padre en Michigan era una parte rural y muy boscosa del estado, y Heston vivió una existencia aislada pero idílica, pasando mucho tiempo cazando y pescando. Cuando tenía 10 años, los padres de Heston se divorciaron y su madre volvió a casarse, dándole a su hijo un nuevo nombre y apellido. Como suele ser para muchos niños padres, fue un trauma que afectó al actor por el resto de su vida. Heston y sus 2 hermanos adoptaron el apellido del nuevo esposo de su madre. La escuela secundaria New Trier, que también sería la escuela secundaria para las estrellas de cine Rock Hudson y Anne Margaret. Recordaba su vida allí. Todo de Pretender, pero yo lo hacía más que la mayoría. Incluso cuando nos mudamos a Chicago, yo era más o menos un solitario. Vivíamos en un suburbio de donde yo era un campesino delgado del bosque, y todos los demás niños parecían ser ricos y saber sobre chicas. Las contradicciones en papel y en una entrevista Rodón se convirtió en el primer nombre de Heston. Su certificado de nacimiento enumera su nombre como Charlton Carter, y el registro del Censo de los Estados Unidos para Richfield, Michigan, en el condado de Roscommon, muestra su nombre como Charlton G2 Carter a los 6 años de edad. Relatos post los estudios cinematográficos dicen que nació como John Charles Carter. Cuando Russell Carter murió en 1966, el hermano y la hermana enviaron su apellido de Carter a Heston al año siguiente. Charlton no lo hizo. Charlton era el apellido de soltera de su abuela materna, su madre Lila. Esto es contrario a lo que leía en las referencias del siglo XX y a lo que Heston decía. Cuando la abuela materna de Heston, lo materno Charles Baines, se separaron o divorciaron a principios de 1900. Marian Baines se casó con William Henry Lawton en 1907. Tom Heston, Lila y su hermana May fueron adoptadas por su abuelo y cambiaron su apellido a Charlton
para distanciarse de su padre biológico, el señor figura paterna indeseable. Los Carter se divorciaron en 1933 y Lila Carter se casó con Chester Heston. La recién prefería que sus hijos usaran el mismo apellido que ella. Así fue como Charlton Heston apareció en su primera película con su hermano menor Alan Carter, Peer Gynt de Henrik Ibsen. Su apodo siempre fue Chuck. Educación. Heston a menudo contaba que mientras Michigan, en una zona escasamente poblada, a menudo deambulaba por el bosque, interpretando personajes de libros que había leído. Más tarde, se inscribió en el programa de teatro de New Trier, interpretando el papel principal en la adaptación amateur en película muda de 16 mm de la obra de Ibsen, realizada por el futuro activista cinematográfico David Bradley y estrenada en 1941. A través del teatro comunitario Gremio de Dramaturgos de Winnetka, como se conocía entonces, donde fue activo, obtuvo una beca de teatro para la Universidad Northwestern. Asistió a la 41 a 1943 y entre sus profesores de actuación estaba Albina Krause. Varios años después, Heston se unió a la primera versión sonora de Julio César de William Shakespeare, en la que Heston interpretó a Marco Antonio. La transición de Charlton Heston de la infancia a la adultez, ansias de la vida. Después de que sus padres se divorciaran cuando tenía 10 años, el futuro astro tuvo que adaptarse a una nueva realidad. Su madre se volvió familiar, cambió a Heston, el apellido de soltera de su abuela materna. El joven Heston, que había pasado sus primeros años en la serenidad del norte de Michigan, encontró asumiendo más responsabilidades y madurando más rápido que muchos de sus compañeros. Este temprano empuje hacia la adultez puede haber contribuido a la recién que luego definieron su ilustre carrera como actor. Pasó de la universidad a la guerra y luego a Hollywood. Heston comenzó a actuar en la escuela secundaria, según The Weekly Standard, lo que le valió una beca parcial para la Universidad Northwestern, donde conoció a su futura esposa, Lidia. Sin embargo, después de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Heston se enlistó en la Fuerza Aérea del Ejército en 1944. Según The Heston fue destinado a las Islas Aleutianas y como operador de radio y artillero aéreo, voló varias misiones en B-52, aunque no participó en... Heston sirvió durante 2 años. Luego regresó a casa y se casó con Lydia, una asociación que duraría hasta su muerte en 2008. Lydia y los recién casados se mudaron a la ciudad de Nueva York, escribe The Independent, donde ambos fueron modelos, además de actuar en diversas presentaciones teatrales. El desarrollo de la televisión llevó a algunas de las primeras grandes oportunidades de Heston, donde los actores de teatro asumieron roles shakespearianos para varios Después de conseguir el papel de Proculeo en Antonio y Cleopatra en Broadway, Heston fue elegido como Marco Antonio en una versión televisada de Julio César, papel en televisión, que lo llevó a su notable actuación en el mismo papel en la película de 1950. Esa actuación llamó la atención de quien lo eligió como protagonista en Dark City. La película recibió malas críticas, pero los críticos elogiaron el trabajo de Heston. Él no la homosexualidad. El director de Ben-Hur lo acusó de hacer afirmaciones extravagantes sobre la autoría de un guión de película en el que él no participa. Evidente que Vidal ha disfrutado irritando a Heston. En la actualidad, el actor, amigo cercano del expresidente Ronald Reagan, más conocido como la Asociación Nacional del Rifle, en la convención de la NRA de abril, donde el tema era llegar a los jóvenes, se mostraron imágenes de Heston en 12 intercaladas con una procesión de jóvenes. La nueva generación de estadounidenses propietarios de armas. No puede haber una antorcha que pasar donde no hay llama. Si bien Heston fue una de las estrellas más grandes de la década de 1950, no parece ser recordado con gran cariño. No hay una sección de Heston de las tiendas de videos de Los Ángeles, como hay para la mayoría de los otros actores principales. Sus películas aparecen principalmente bajo épicas.
pantalla para la escritura de películas son cuidadosamente protegidos por el Sindicato de Escritores de América. Y Vidal no fue considerado para uno en Ben-Hur. Fue uno de varios escritores contratados para pulir el guión. Entrevistado para el documental El armario de Celluloid, dijo que persuadió al director para Ben-Hur y su rival romano, Masala, con una escena donde Masala, interpretado por Stephen Boyd, lanza miradas de deseo a Heston mientras toman visto, impulsando la escena, pero que nunca se hizo explícito, era que los dos personajes habían sido amantes adolescentes y que Masala quería eso se explicó a Boyd, pero se mantuvo en secreto para Heston, quien se habría desmoronado. La historia no es nueva, pero su Heston afirmó que Vidal fue llevado al set para una prueba de 3 días, después de la cual todas sus escenas sugeridas fueron desechadas. Los cineastas en la década de 1950 se vieron obligados a esquivar el tema de la homosexualidad. Los censores de la administración del código vieron que las películas lo mencionarán. Si ciertos personajes eran aceptablemente afeminados, nunca eran homosexuales. Mientras Heston ha llamado a no sea precisamente la última ronda. Él le lanzó otro golpe a Vidal al aconsejarle, en palabras de su amigo, el señor Reagan, que los hechos son. Parece improbable que el señor Vidal deje pasar eso sin un último estallido de repartee. Lo que hace que Ben-Hur sea único es que su subdiálogo, lo que permite una consideración sincera por parte del espectador. En la mayoría de los peplums, el subtexto homoerótico es visual. Lo bien más fácil de descartar, explica Cornelius a Icon. Lo que realmente distingue al peplum es que el tema central de estas películas es la continúa Cornelius. El cuerpo masculino está en exhibición. Otros géneros están interesados en explorar la masculinidad, pero el cine romano ha surgido como un estudio particular, la forma masculina. Pero el interés del público gay en las películas romanas va más allá del doble sentido o de la estética sexual. Bien son historias épicas de justicia social. Aparte de representar el cenit de la masculinidad, estos héroes también reflejan nociones de justicia, representan una sociedad progresista e inclusiva, crean comunidades a las que los gays sienten que pertenecen, y eso causa una impresión positiva y Él se oponía a la injusticia, pero nadie le cree. La actividad política de Heston tuvo 4 etapas. En la primera etapa, 5 a 1961, respaldó a candidatos liberales demócratas para presidente y se unió a peticiones en favor de causas políticas liberales. Desde 1961 hasta 1900, continuó respaldando a candidatos demócratas para presidente. Yendo más allá de Hollywood, se hizo visible a nivel nacional en 1963, en apoyo a la Ley de 64. Desde 1965 hasta 1971 se desempeñó como presidente electo del Sindicato de Actores de Pantalla y chocó con su rival. En 1968 ayudó a dar publicidad a medidas de control de armas cuando se unió a otros actores de Hollywood en apoyo de la Ley de Control de Armas de Mitchell. La tercera etapa comenzó en 1972. Heston rechazó el liberalismo de George McGovern y apoyó al republicano Richard Nixon en 1900. En la década de 1980, brindó un fuerte apoyo a Ronald Reagan durante su presidencia conservadora. En 1995, Heston, al establecer su propio comité de recaudación de fondos para acción política, y se involucró en la política interna de la Asociación Nacional del Rifle. Dio numerosas sobre las guerras culturales defendiendo la posición conservadora, culpando a los medios de comunicación y la academia por imponer la acción afirma una discriminación inversa injusta. Una cosa que todos sabían sobre Heston era su absoluto apoyo a lo que consideraba correcto. El hombre en una época en que muchas celebridades de Hollywood miraban hacia otro lado. Y no era solo un apoyo simbólico. Estaba presente en primer lugar sobre su creencia en la causa. Heston admiraba enormemente a Martin Luther King Jr. y lo acompañaba en sus discursos posteriores. Líder de los derechos civiles, un Moisés del siglo XVI. También respaldó a Lyndon B. Johnson,
quien lideró la Ley de Derechos Civiles de 1900 y la llevó adelante en el Congreso a pesar de la oposición de otros sectores. Sin embargo, no todos creían que el corazón de Heston estaba en el lugar correcto. Tomó varias decisiones controvertidas más adelante en su carrera. Muchos de sus críticos comenzaron a sembrar dudas y sospechas sobre el bien que había hecho anteriormente. Era que había exagerado su participación en el movimiento de derechos civiles. A Heston no le importaba tales detractores. Simplemente estaba contento de haber defendido mucho antes de que Hollywood lo considerara moda. Heston siempre estuvo muy involucrado en el apoyo a las artes y obras de caridad. Heston siempre de las artes en general, según The Weekly Standard. Fue nombrado miembro del Consejo Nacional de las Artes del presidente Lyndon Johnson en 1900 y como copresidente del Grupo de Trabajo Presidencial sobre las Artes y las Humanidades de Ronald Reagan. Por sus buenas obras y su apoyo a muchas organizaciones e instituciones artísticas, Heston recibió el premio humanitario Jean Hersholt en los premios de la Academia en 1978. Dio el premio a Heston, señalando que, además de servir 6 mandatos como presidente del Sindicato de Actores de Pantalla, había dedicado generosamente su tiempo y en esas diferentes. Ella dijo: "La Junta de Gobernadores le ha otorgado este premio porque es uno de los caballeros más generosos de la comunidad cinematográfica. Ha sido de las artes durante 6 años y actualmente es presidente del American Film Institute y del Center Theater Group en Los Ángeles. Ha realizado innumerables cine y televisión, Planned Parenthood, distrofia muscular, el Fondo del Corazón y la Sociedad Americana del Cáncer. Ninguna de estas cosas por reconocimiento o crédito. Es simplemente así como es, un hombre de conciencia. Y además, un excelente jugador de tenis. Convierte ese pasatiempo en caridad". La lucha contra el cáncer de próstata. Charlton Heston acaparó titulares cuando diagnosticado con cáncer de próstata en 1998. La noticia salió a la luz después de que Heston supuestamente llevaba 6 meses luchando contra el cáncer, que tranquilizó a los fanáticos asegurando que el padecimiento no ponía en peligro su vida. En una entrevista con The Express, un periódico de Londres, Heston sobre su salud, afirmando: "Quiero que todos mis fans sepan que voy a estar bien". A pesar del diagnóstico, Charlton mantuvo una actitud positiva, diciendo que no había experimentado ningún dolor o malestar y que el cáncer no lo había frenado de ninguna manera. El cáncer fue descubierto durante un examen médico después de una cirugía de cadera a la que se sometió en junio de 1996. Afortunadamente, los médicos detectaron el cáncer en una etapa, lo que llevó a Heston a expresar gratitud por la detección oportuna. "Lo detectaron muy temprano", explicó. "Debido a eso, mi cáncer". Tras el diagnóstico, Heston se embarcó en un régimen de tratamiento de radiación que duró 1 mes, sometiéndose a sesiones 5 veces a la semana. La terapia de radiación puede ser física y emocionalmente agotadora. Heston se mantuvo resiliente, enfrentando el tratamiento con determinación y optimismo. Heston continuaba con sus tratamientos de radiación, se mantuvo enfocado en su recuperación y esperaba regresar a su trabajo y las actividades que disfrutaba. Consumo excesivo de alcohol. El actor Charlton Heston pasó varias semanas en rehabilitación por adicción al alcohol, a principios de 2020, porque su ansiedad se salió de control. DeMatteo dijo que Heston no tenía un problema grave de alcohol, pero buscó rehabilitación porque sentía que su consumo social se había vuelto. "Él lleva una vida a un ritmo bastante agitado", dijo DeMatteo, quien estuvo con Heston en Filadelfia para la Convención Nacional Republicana y la campaña del Partido Republicano y hablar en varias universidades. Y él iría a estas recepciones y comería mucho pollo de goma y tal vez tomás de vino. Sucede. Ella dijo que Heston estaba muy orgulloso de haber cortado el problema de raíz y de haberlo hecho por su cuenta, de haberse ocupado del problema de inmediato. Fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. Charlton Heston, el actor de Mandíbula Cuadrada abarcado desde Moisés hasta Ben-Hur, hasta portavoz de la NRA,
reveló 2002 que tiene síntomas consistentes con las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer. En una conferencia de prensa inusual en Beverly Hills, California, Heston dijo en un mensaje que grabó en video que seguirá actuando mientras lucha contra la enfermedad. No hay cura. Quería preparar algunas palabras para ustedes ahora, porque cuando llegue el momento, es posible que no pueda hacerlo, dijo Heston, dirigiéndose a amigos, colegas y fans. He vivido toda mi vida en el escenario y la pantalla frente a ustedes. He encontrado propósito y significado. Para un actor no hay pérdida mayor que la pérdida de su audiencia. Puedo partir el Mar Rojo, pero no puedo separarme de ustedes. La muerte de Charlton Heston fue en la pantalla y en la vida. Heston falleció en la mañana del 5 de abril de 2008 en su casa en Beverly Hills, California, con Lydia, su esposa de 64. Tenía 84 años. Heston también dejó sobrevivientes a su hijo, Fraser Clark Heston, y su hija, Holly Ann Heston. La causa de su muerte no fue revelada por la familia. Un mes después, los medios de comunicación informaron que su muerte fue debido a una neumonía. Que llegaron de figuras destacadas. El presidente George W. Bush llamó a Heston un hombre de carácter e integridad, con un gran corazón. Sirvió a su país durante la Segunda Guerra Mundial, marchó en el movimiento por los derechos civiles, lideró un sindicato y defendió vigorosamente los derechos